El día del funeral de mi esposo, cuando el silencio parecía tragarse el mundo, mi teléfono vibró. Un mensaje: «Estoy vivo». Y todo lo que creí cierto se derrumbó. 42 años de matrimonio convertidos en un eco, en el sonido hueco de un ataúd cerrándose. El aire olía a flores marchitas y a tierra húmeda. Yo permanecía de pie junto a su féretro, con las manos entrelazadas, para no caer cuando mi bolso vibró. Saqué el teléfono con dedos temblorosos. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. Lo abrí, y las palabras se grabaron a fuego en mi mente. Estoy vivo. No soy yo quien está en ese ataúd. El corazón me dio un vuelco. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Creí que era una broma cruel. O un error. Teclé casi sin pensar. No entiendo. ¿Dónde estás? La respuesta llegó enseguida. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono casi se me cayó de las manos. Alcé la vista. Al otro lado del ataúd, mis hijos Carlos y Enrique se abrazaban con una serenidad que me le heló el alma. Sus lágrimas parecían ensayadas, sus rostros impenetrables. Algo dentro de mí comenzó aquí a romperse. Recordé entonces el primer día que conocí a Ernesto. Un martes caluroso en San Juan del Río. Yo caminaba al mercado con mi vestido verde gastado, llevando una canasta vacía para comprar algo de comida para mi madre enferma. Él salió de su pequeño taller de bicicletas con las manos manchadas de grasa y una sonrisa que podía iluminar una tarde entera. «Buenos días, Margarita», me dijo con voz dulce. «¿Quieres que le dé una revisada a tu bicicleta?» Yo ni siquiera tenía una bicicleta, pero inventé una historia solo para quedarme un minuto más con él. Aquel minuto se convirtió en tardes enteras bajo la higuera de la plaza, luego en promesas de amor eterno, y más tarde en una boda sencilla, donde no sobraba nada excepto esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casita con techo de lámina que goteaba cada vez que llovía. Ernesto trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del barrio. Cuando nació Carlos sentí que el mundo se volvía más claro. Era un niño con los mismos ojos grandes de su padre. 2 años después llegó Enrique, y la casa se llenó de risas, de biberones, de canciones al dormir. Éramos pobres, sí, pero felices. Ernesto era el tipo de hombre que hacía parecer fácil lo difícil. Les enseñaba a los niños a pescar, a reparar una silla rota, a no tener miedo del trabajo. Pero con el tiempo, algo cambió. Carlos el mayor comenzó a mirar la vida con desdén. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Aquellas palabras fueron un golpe que Ernesto nunca olvidó. A veces lo encontraba en el porche mirando el cielo con los ojos perdidos entre las estrellas. Yo sabía lo que pensaba su hijo. Lo había rechazado. No solo a él, sino todo lo que representaba. Los años pasaron y Carlos se hizo un nombre en los negocios inmobiliarios en la Ciudad de México. Enrique lo siguió poco después. De pronto tenía más dinero del que nosotros habíamos visto en toda una vida. Al principio me sentí orgullosa, pero esa alegría se fue pudriendo lentamente. Las visitas se hicieron breves, las llamadas más frías. Cuando venían lo hacían en autos de lujo hablando de cifras y propiedades, observando nuestra casa con una mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá debería mudarse. Esta casa ya se cae», me dijo Carlos una tarde. Tenía razón, pero esa casa guardaba nuestra historia. Ahí nacieron, ahí reímos, ahí lloramos. No era una casa, era nuestra memoria. Ernesto, siempre sabio, me decía Margarita, el dinero cambió a nuestros hijos. Ya no somos parte de su mundo.
Yo me negaba a creerlo. Me repetía que estaban ocupados, que algún día volverían con ese cariño de antes. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. La distancia se hizo abismo cuando Carlos se casó con Jazmín Fuentes, una mujer de ciudad con perfume caro y mirada altiva. La primera vez que la conocí, sus tacones se hundieron en el polvo del porche. «Mucho gusto», me dijo extendiendo apenas la punta de los dedos. Su vestido rojo brillaba tanto como su desdén. Durante la cena apenas probó la comida. Carlos se disculpaba por todo el mantel, los platos hasta el techo bajo. «La próxima vez los llevamos a un restaurante», le susurró a ella, creyendo que yo no lo oía. Pero lo oí, y cada palabra me cortó como un cuchillo. Enrique, aunque seguía soltero, adoptó la misma frialdad. Sus visitas se contaban con los dedos de una mano. Venía, miraba el reloj, respondía llamadas, y se iba sin mirar atrás. Las navidades se volvieron ceremonias sin alma. Traían regalos caros, se quedaban un par de horas y desaparecían con alivio. Ernesto y yo envejecimos juntos, acompañados solo por el sonido del viento y el chirrido del portón. Una noche, mientras tomábamos café en el porche, él dijo: «¿Sabes qué es lo peor, Margarita? No es que tengan dinero. Es que el dinero los hizo creer que ya no nos necesitan». Y tenía razón. Todo empeoró cuando Carlos compró una casa de $200.000 en una colonia exclusiva. Enrique hizo lo mismo, invirtiendo en un condominio de lujo. De repente, eran hombres poderosos. Y nosotros solo un recuerdo incómodo. Durante una visita, Jazmín dijo con una sonrisa seca: «Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad para retirados. Hay lugares muy lindos para gente de su edad». La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Después de 4 décadas construyendo este hogar con nuestras manos, querían mandarnos a un asilo. Ernesto la miró con una calma que helaba. «No necesitamos un asilo», dijo con voz firme. Y en ese instante lo supe. Algo oscuro había comenzado a gestarse bajo aquella falsa cortesía. No lo imaginaba entonces. Pero ese sería solo el primer paso hacia la traición más grande de nuestras vidas. Vivíamos tranquilos, o al menos eso creíamos. Nuestra casa seguía en pie con sus grietas, sus recuerdos, y ese aroma a café que cada mañana llenaba la cocina. Pero cuando miré los rostros de Carlos y Enrique, entendí lo que no se atrevieron a decir en voz alta. Apoyaban la idea de Jazmín. Para ellos, Ernesto y yo éramos un estorbo, una carga que debía resolverse con elegancia y rapidez. A partir de entonces, las insinuaciones se convirtieron en presión. Una tarde Carlos llegó con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa ensayada que se le había vuelto costumbre. «Papá, mamá, he estado pensando en su futuro». Sacó los papeles como si trajera buenas noticias. «Esta casa vale, siendo generosos, $1.000. Si la venden, puedo agregar algo de dinero y mudarlos a un lugar mejor». Un lugar mejor. Para nosotros no existía un sitio más valioso que aquel hogar donde habíamos vivido toda una vida. Pero él no podía entenderlo. Para Carlos, todo tenía un precio. Continuó con voz convincente, casi paternal: «Papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar». Ernesto lo observó con una tristeza que me rompió el alma. «Hijo, trabajar no es una carga. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días». «Podrías lastimarte», insistió Enrique. «A tu edad un accidente sería peligroso». Sus palabras sonaban afectuosas, pero detrás de ellas había algo más. Una prisa, una impaciencia, una sombra. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Mis hijos insistían con llamadas, visitas, correos, intentando convencernos de vender.
Trajeron agentes inmobiliarios sin previo aviso. Tasaron la propiedad sin nuestro permiso. Midieron las paredes como si ya no fueran nuestras. Recuerdo una cena especialmente incómoda. Carlos levantó la copa de vino y dijo sin rodeos: Jazmín y yo queremos tener hijos pronto. Vamos a necesitar ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un sitio más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. Una herencia adelantada. Nos pedía nuestra herencia mientras aún respirábamos. Me quedé sin palabras. Ernesto se mantuvo sereno, pero su mandíbula tembló levemente. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será de ustedes. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. Enrique intervino con un tono que jamás le había escuchado. No sean tercos. Ya están viejos. No pueden seguir aferrados al pasado. Esa noche, después de que se marcharon, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Nos quedamos hablando hasta el amanecer mientras el viento golpeaba las ventanas. Por primera vez Ernesto dijo lo que ninguno de los dos quería admitir. Algo anda mal, Margarita. Esto no es simple ambición. Lo dijo con un temblor en la voz que me heló el corazón. Hay algo más oscuro detrás de todo esto. No sabía entonces cuán cierto era. La última conversación que tuve con Carlos antes de la tragedia ocurrió 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Llegó solo sin su esposa, con un aire raro, más serio que de costumbre. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma, donde solía desayunar pan dulce cuando era niño. Mamá me dijo con voz tranquila: Quiero que sepas que pase lo que pase, Enrique, y yo siempre cuidaremos de ti. En aquel momento sus palabras me parecieron tiernas. Pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernesto, solo me producen escalofríos. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía que yo no? El accidente sucedió un martes por la mañana. El sol apenas asomaba y el aire olía a hierro y aceite. Ernesto había salido temprano, como siempre, rumbo a su taller. Yo estaba preparando su almuerzo favorito, pollo con arroz, cuando el teléfono sonó con una urgencia extraña, casi ominosa. La señora Vargas preguntó una voz desconocida. Le hablamos del Hospital General. Su esposo ha tenido un accidente grave. Debe venir de inmediato. Las palabras se deshicieron en mi mente. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Mi vecina, doña Dolores, me llevó al hospital porque mis manos temblaban tanto que ni las llaves podía sostener. El trayecto fue una pesadilla. El ruido de los coches, los semáforos, todo se desdibujaba. Ernesto siempre fue tan cuidadoso. ¿Cómo podía haber pasado algo así? Cuando llegamos, Carlos y Enrique ya estaban allí. Eso me extrañó. Nadie los había avisado aún, yo no lo hice, pero en mi desesperación no quise pensarlo. Carlos me abrazó con fuerza. «Mamá, papá está mal». Una máquina del taller explotó. Tiene quemaduras y una lesión en la cabeza. Los ojos de Enrique estaban rojos, pero su mirada tenía algo que me inquietó. No era dolor. Era nerviosismo, como quien espera que todo salga según lo planeado. Entré a la sala de terapia intensiva. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ernesto estaba cubierto de vendaje, rodeado de máquinas que pitaban sin cesar. Su respiración era un sonido mecánico frágil, casi ajeno. Me acerqué y tomé su mano, la única parte intacta. «Ernesto, mi amor, estoy aquí. Todo vas a estar bien. Te vas a recuperar como siempre». Sentí un leve apretón. Sus párpados se movieron. Estaba luchando. Mi guerrero no se rendía. Los 3 días siguientes fueron un tormento. Dormía en una silla dura con el alma en vilo.
Carlos y Enrique se turnaban, pero más que acompañar parecían vigilar. Los escuchaba hablar en voz baja con los médicos, preguntar por el seguro médico, por las pólizas. Carlos incluso mencionó algo sobre beneficiarios y dinero. Mamá me dijo el segundo día revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de $50.000 y otra de accidentes por 5.000 más. Lo miré con rabia. No me importa el dinero, Carlos. Solo quiero que tu padre viva. Él asintió, pero en sus ojos había una frialdad que me erizó la piel. Era como si hiciera cálculos mientras su padre agonizaba. El tercer día el doctor Pérez nos reunió en una pequeña oficina. El olor a desinfectante era insoportable. Señora Vargas dijo con voz grave: la condición de su esposo es crítica. Las quemaduras están infectadas y el trauma craneal es más severo de lo que esperábamos. Debemos ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Mi corazón se preparaba para romperse, pero nada podía prepararme para lo que vendría después. Significa que debemos prepararnos para lo peor. La voz del doctor Pérez resonó en la sala como un eco lejano. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida artificialmente, pero las probabilidades de que despierte son mínimas. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. 42 años de matrimonio. Una vida entera entretejida con sus manos, sus risas, sus silencios. Y ahora todo se desvanecía como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome. Pero Carlos cruzó una mirada rápida con Enrique, una mirada que me heló la sangre. Mamá dijo con voz suave, pretendiendo comprensión: tenemos que ser realistas. Papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Mi voz salió temblorosa pero cargada de una furia que me sorprendió. Él es su padre, no una carga. Es el hombre que los crió, que trabajó hasta sangrarse las manos para que ustedes tuvieran un futuro. Enrique bajó la mirada, pero su tono fue seco. Lo sabemos, mamá, pero también tenemos que pensar en ti. Las cuentas médicas son altísimas. Podrías quedarte sin nada. Otra vez el dinero. Siempre el dinero. Mi esposo se moría y ellos hablaban de costos, de pólizas, de números. Esa noche sola en la habitación del hospital, la luz azul de las máquinas me parecía el reflejo del infierno. Tomé la mano de Ernesto, fría pero aún cálida para mí. Mi amor, no sé qué hacer. Dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió. Sus dedos se movieron apenas un suspiro de vida y apretaron los míos. Sus labios se abrieron como si intentara hablar, pero ningún sonido salió. El corazón me dio un salto. Está reaccionando. Está tratando de decir algo, grité llamando a las enfermeras. Corrieron a revisar los monitores. Una de ellas negó con la cabeza. A veces son espasmos involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo lo sabía. Lo sentí. Ernesto había intentado comunicarse conmigo. Había querido decirme algo. Algo urgente. 2 días después, en la madrugada, el sonido del monitor rompió el silencio del pasillo. Un pitido agudo constante. Las enfermeras corrieron las luces, parpadearon, el caos invadió el pasillo. Yo desperté sobresaltada con el corazón desbocado. No, no, por favor, grité corriendo hacia su habitación. Los médicos lucharon durante 40 minutos. Y luego el silencio. A las 4:37 de la mañana, Ernesto Vargas fue declarado muerto. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba. Caí de rodillas junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio,
negándome a aceptar la realidad. Mi alma se quebró igual que el mundo que habíamos construido juntos. 1 hora más tarde llegaron Carlos y Enrique. No parecían sorprendidos. Llegaron con carpetas, teléfonos, números de funerarias. Carlos se acercó con ese tono frío y práctico que había adoptado últimamente. Ya hablamos con la funeraria de San Juan del Río. Pueden venir por el cuerpo esta mañana, Enrique agregó. Ya iniciamos los trámites con el seguro. Todo está en marcha. Los observé sin entender. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan calculadores, tan fríos? Apenas 1 hora después de perder a su padre, y ya hablaban de trámites y documentos. Algo no encajaba, pero el dolor era tan profundo que mi mente no podía razonar. El funeral se fijó para el lunes siguiente. Carlos organizó todo sin pedirme opinión. Eligió el ataúd más sencillo, la ceremonia más corta. Es lo que papá hubiera querido, me dijo cuando protesté. Algo discreto, sin exageraciones. Pero Ernesto merecía más. No esa prisa por enterrarlo y seguir con la vida como si nada. El día del funeral amaneció gris con un frío que calaba los huesos. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado para despedir a mi madre años atrás. Mis manos temblaban tanto que doña Dolores tuvo que ayudarme con los botones del cuello. Sé fuerte, Margarita, me susurró mientras me peinaba con delicadeza. A Ernesto le gustaría verte así. Pero no podía ser fuerte. Por dentro me sentía vacía como una concha abandonada en la orilla del mar. 42 años de amor no se entierran con un puñado de tierra. Cada rincón de la casa seguía oliendo a él, su taza de café, sus herramientas en el porche, su almohada, todavía con su aroma. En el cementerio una punzada me atravesó al ver cuántos pocos éramos. Esperaba ver a los compañeros del taller, a los vecinos, a la gente que él ayudó tantas veces. Pero solo estábamos Carlos, Enrique, Jazmín, Dolores, el pastor y yo. ¿Dónde están los muchachos del taller?, pregunté. Carlos respondió rápido sin mirarme. No queríamos molestar a nadie. Papá era reservado. Prefería algo íntimo. Mentía. Ernesto amaba su comunidad. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a reparar una bicicleta, a compartir un café con quien lo necesitara. Él habría querido despedirse rodeado de su gente. Entonces, ¿por qué Carlos lo había hecho todo tan rápido, tan en secreto? Durante el servicio los observé en silencio. Carlos mantenía un semblante solemne, pero su mirada iba del ataúd al reloj. Enrique jugueteaba con las manos, inquieto, con la mente en otro lugar. Jazmín, detrás de su velo negro, revisaba el celular con disimulo. Así despidieron al hombre que les dio todo con impaciencia y con distracciones. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Una sospecha silenciosa como una brasa que apenas comienza hasta arder. Cuando llegó el momento de arrojar la primera palada de tierra sobre el ataúd, mis piernas simplemente se negaron a sostenerme. Doña Dolores me sujetó por los hombros, mientras mi cuerpo temblaba sin control. El sonido seco de la tierra golpeando la madera fue un golpe final, como el cierre de una puerta que no volvería a abrirse jamás. Y justo entonces, de pie frente a la tumba aún fresca, mi celular vibró dentro del bolso. Un mensaje de un número desconocido. Estoy vivo. El corazón me dio un vuelco. Leí y releí esas palabras como si estuviera soñando. No soy yo quien está en ese ataúd. Las letras parecían bailar frente a mis ojos. Sentí vértigo. Me estaba volviendo loca. ¿Era una broma cruel o el inicio de algo mucho más oscuro? Con manos heladas escribí: ¿Quién eres? La respuesta llegó en segundos. No puedo decirlo. Me están vigilando.
No confíes en nuestros hijos. El teléfono resbaló de mis dedos. Cayó sobre la tierra húmeda. Dolores se inclinó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía permitir que nadie, ni siquiera ella, viera esos mensajes. No hasta entender qué demonios estaba ocurriendo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con su tono cuidadosamente amable. Lo observé intentando descifrar algo en su rostro, cualquier rastro de verdad o mentira. Sus ojos parecían sinceros, pero ya no confiaba en nada. Cada gesto, cada palabra suya, me parecía ensayada. Estoy bien, mentí guardando el celular en el bolso. Solo quiero ir a casa. El camino de regreso fue una larga pesadilla silenciosa. Las palabras del mensaje no dejaban de repetirse en mi mente. ¿Y si realmente Ernesto seguía vivo? ¿A quién habíamos enterrado entonces? Esa noche la casa se sintió más vacía que nunca. El viento movía las cortinas y el reloj de la cocina sonaba como una cuenta regresiva. Repasé una y otra vez los días previos al accidente. Había cosas que nunca cuadraron. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Ernesto conocía cada válvula, cada engranaje de ese lugar. Era meticuloso hasta la obsesión. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si yo, su contacto de emergencia, fui la primera en recibir la llamada y después estaba el dinero? Desde el primer día no habían hablado de otra cosa, seguros, pólizas, beneficiarios. Como si el luto fuera un trámite más. Abrí el viejo escritorio de Ernesto, el de madera oscura que siempre olía a aceite y papel envejecido. Dentro hallé una caja metálica donde guardaba los documentos importantes. Allí estaba la póliza de vida que Carlos había mencionado, $50,000. Pero lo que me heló la sangre fue ver la fecha, actualizada apenas 6 meses antes. Antes era de 5,000. ¿Quién lo convenció de aumentarla? Él jamás me habló de ese cambio. Seguí hurgando y encontré otra hoja, una póliza de accidente laboral, adquirida 2 meses antes de su muerte. $5,000 más en caso de fallecimiento dentro del taller. Una suma pequeña para el mundo, pero enorme para nosotros. Suficiente para tentar a alguien con ambición y sin alma. Mi celular volvió a vibrar. Un nuevo mensaje del mismo número. Revisa la cuenta bancaria. Verás quién ha estado moviendo el dinero. Esta vez no dudé. Quien enviaba esos mensajes conocía demasiado el seguro, las fechas, incluso a mis hijos. No era un extraño. Era alguien que sabía demasiado. A la mañana siguiente fui al banco donde Ernesto y yo teníamos nuestra cuenta desde hacía 30 años. La señora Juárez, la gerente, me recibió con un gesto lleno de tristeza. Margarita, lo siento tanto por Ernesto. Era un hombre bueno. Gracias, señora Juárez. Necesito revisar nuestras cuentas, entender qué ha pasado. Me mostró los extractos de los últimos 6 meses. Mi respiración se detuvo. En enero, $3,000. En febrero, 4,000. En marzo, otros 3,000. Retiros grandes, constantes. Y yo no sabía nada. ¿Quién autorizó estos movimientos?, pregunté con la voz quebrada. ¿Su esposo vino personalmente?, respondió. Dijo que eran para reparaciones del taller. Pero yo manejaba todas las finanzas de la casa. Ernesto jamás había mencionado reparaciones tan costosas. ¿Tiene los recibos? ¿Las firmas? La señora Juárez los buscó en un archivador. Ahí estaban. Era su letra, o al menos lo parecía. Pero algo en las trazas me resultó extraño, temblorosa, insegura. Ernesto tenía una caligrafía firme, elegante. ¿Vino solo?, pregunté. La mujer lo pensó un instante. Ahora que lo menciona,
Recuerdo que vino acompañado 1 o 2 veces. Con uno de sus hijos, el mayor, creo. Carlos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Carlos. Mi propio hijo lo había acompañado a retirar dinero, usando como excusa los ojos cansados de su padre. Pero Ernesto jamás salía sin sus gafas. Veía perfectamente con ellas. Esa tarde, mientras revisaba los recibos una y otra vez, llegó otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Agnès. Esto de que lo hiciera por ti. Era una trampa. Las piezas empezaron a desencajar. El aumento repentino de la póliza. Los retiros misteriosos. La frialdad con que organizaron el funeral. La forma en que me apartaron de todo. La posibilidad me aterrorizó. ¿Y si mis propios hijos habían planeado la muerte de su padre? Los días siguientes se convirtieron en un infierno de sospecha. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te queremos. Mamá se sentía hueco forzado. Las sombras parecían seguirme incluso en sueños. Hasta que llegó un nuevo mensaje. Ve al taller de Ernesto. Busca en su escritorio. Hay algo que no has visto. Esa mañana tomé las llaves con manos temblorosas y conduje hasta el taller. El olor a metal y grasa aún flotaba en el aire, pero todo estaba impecable. Demasiado limpio. Las paredes, las herramientas, el suelo. No había signos de explosión. Ni hollín, ni grietas ni escombros. ¿Dónde está la máquina que explotó?, murmuré mirando alrededor. Todo estaba en orden, la soldadora, el compresor, la sierra. Todas funcionando. Entonces lo vi. En su escritorio una libreta abierta. En una de las páginas, la fecha 3 días antes del accidente. Reconocí su letra. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Margarita, pero algo no me huele bien. No confío en sus intenciones. Debajo otra nota. Enrique me trajo papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Sentí un nudo en el estómago. Ernesto había presentido el peligro. Había notado el cambio, pero no tuvo tiempo de advertirme. Seguí buscando hasta que encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro una carta. Mi querida Margarita. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado comportamientos extraños en Carlos y Enrique. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Las palabras se desdibujaron entre mis lágrimas. Y entonces lo entendí. El mensaje no mentía. Ernesto intentó advertirme desde antes de morir. Jazmín está ejerciendo mucha presión sobre ellos. Así comenzaba la última línea de la carta de Ernesto. Ayer Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Margarita. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. El papel flotó unos segundos antes de tocar el suelo, como si se resistiera a dejarme enfrentar lo que acababa de leer. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto venir lo que yo, cegada por el amor de madre, me negué a aceptar. Esa noche el aire estaba pesado. La lluvia golpeaba los cristales cuando Carlos llegó. Traía una botella de vino y esa sonrisa que de pronto me pareció casi teatral. «Mamá, ¿he estado pensando en tu futuro?», dijo sirviéndose una copa sin siquiera preguntarme. «El dinero del seguro ya está en trámite. Serán 125.000». Lo miré con calma, fingiendo ingenuidad. «¿Cómo sabes la cantidad exacta?». Yo ayudé a papá con el papeleo.
Quería asegurarse de que tuvieras una buena vida. Mentía. Y lo sabía. Las notas de Ernesto eran claras. Carlos lo había presionado para aumentar el seguro. ¿Y qué crees que debería hacer con este dinero? Pregunté despacio, observando su rostro con cuidado. Sus ojos se iluminaron con una chispa que me heló el alma. Podrías comprar una casa más pequeña o mudarte a una comunidad para mayores de esas bonitas con atención médica. Enrique y yo podríamos ayudarte a manejar tu dinero para que te rinda más. Manejar mi dinero. Qué palabra tan inocente y tan podrida a la vez. Solo queremos cuidarte, mamá, añadió con voz dulce. A tu edad es fácil dejarse engañar. Nosotros sabemos de negocios, podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Déjame pensarlo, respondí tragando el veneno de su falsa preocupación. Claro, pero no tardes demasiado. Por tu propio bien, dijo antes de irse, dejándome sola con el eco de su amenaza. Cuando la puerta se cerró, el silencio me cayó encima como una losa. Me senté en la cocina temblando entre rabia y miedo. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, ahora planeaban quedarse con todo lo que él dejó. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2, mi celular vibró. Un mensaje más largo que los anteriores. Margarita, soy Steven Ramírez, detective privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de su muerte. Desconfiaba de Carlos y Enrique. Tengo pruebas, lo envenenaron con metanol mezclado en su café de la mañana. Poseo grabaciones de audio donde lo planean. Mañana a las 3 p.m. espérame en el café de la esquina. Mesa del fondo. Sentí que el suelo se me abría. Por fin sabría quién me había estado escribiendo y por qué. Pero también entendí que el tiempo corría en mi contra. Carlos y Enrique ya habían mostrado sus verdaderas intenciones. Si no actuaba pronto, acabaría encerrada en algún asilo mientras ellos gastaban el dinero manchado de sangre de su padre. La guerra había comenzado. Y aunque era una mujer de 66 años, contra 2 hombres sin escrúpulos, tenía algo que ellos jamás tendrían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El amanecer siguiente me encontró despierta. Me vestí con cuidado, escogiendo mi vestido morado oscuro, sobrio, pero firme. A las 2:30 de la tarde caminé hacia el café. Cada sombra me parecía una amenaza, cada rostro una posible trampa. El lugar estaba casi lleno, impregnado del olor a café tostado y lluvia reciente. Me senté al fondo como indicaba el mensaje y pedí una manzanilla. Mis manos temblaban sobre la mesa de madera desgastada. A las 3 en punto exactas, un hombre de unos 50 años entró. Cabello canoso, mirada aguda, gesto tranquilo. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. Se acercó con paso firme. «Señora Vargas», preguntó en voz baja. Asentí sin poder articular palabra. «Soy Steven Ramírez. Lamento profundamente su pérdida. Ernesto era un buen hombre». Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, debo advertirle que será doloroso. «¿Está lista?» Sí, me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje, respondí con voz firme. Steven asintió, sacó una grabadora y presionó play. La voz de Ernesto llenó el pequeño espacio. «Steven, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Enrique me están presionando para aumentar mi seguro de vida. Ayer Carlos me trajo papeles. Dijo que era para proteger mejor a Margarita, pero descubrí cláusulas que los beneficiaban directamente». Escucharlo me rompió. Por un momento fue como tenerlo sentado otra vez frente a mí, pero cada palabra suya me empujaba más hacia el abismo. La grabación continuó.
Enrique ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo si Margarita me acompaña? Dice que es por preocupación, pero algo en su mirada me inquieta. Steven pausó la cinta. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte. Pero hay algo más reciente. Presionó otro botón. Una nueva voz fría reconocible. Carlos. No podemos esperar más. El viejo está sospechando. Ayer me preguntó por qué me interesa tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Los síntomas parecen un infarto o un derrame cerebral. La madre no será un problema. Cuando papá muera estará tan destrozada que podremos hacer lo que queramos con ella. El mundo se me vino abajo. Esa era la voz de mi hijo. Mi propio hijo. Planeando cómo asesinar a su padre. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Steven me miró con compasión. Hay más. Puso otra grabación. Esta vez era Enrique. Todo está listo. Mañana Carlos pondrá el metanol en el café. Le dijimos que era un suplemento de vitaminas que el doctor recomendó. El idiota se lo tomará sin sospechar. Primero mareos, luego confusión, después convulsiones. Y los médicos pensarán que fue un derrame. No sentí el suelo bajo los pies. Solo un vacío helado que me envolvía entera. Mis hijos lo habían matado. Lo habían hecho con una frialdad monstruosa. ¿Cómo consiguió todo esto?, logré preguntar entre sollozos. Steven abrió la carpeta y sacó varias fotos. Ernesto me pidió instalar dispositivos de escucha. Tenía miedo, pero no sabía de qué. También conseguí esto. En las imágenes se veía claramente a Carlos saliendo de una ferretería con una pequeña botella. Metanol, dijo Steven. Pagó en efectivo, usó un nombre falso. Esto fue 5 días antes de la muerte de su padre. Luego extendió otros documentos. Estos son los registros financieros de los últimos 6 meses. Carlos debía $70,000 a un prestamista de la ciudad. Enrique tenía deudas de juego por $40,000. Las piezas encajaron con brutal claridad. No había sido solo avaricia. Era desesperación. Mis hijos estaban hundidos y vieron en su propio padre la salida fácil. Lo miré con la voz quebrada. ¿Por qué no fue a la policía después de la muerte de Ernesto Steven? Bajó la mirada con un aire sombrío. Y en su silencio, supe que la historia aún no había terminado. Porque Carlos y Enrique son más astutos de lo que imaginábamos. La voz de Steven se volvió más grave, como si le pesara lo que iba a decirme. Sobornaron al médico que atendió a Ernesto en el hospital. Pagaron para que cambiara el diagnóstico. Me quedé inmóvil. El certificado no dice envenenamiento. Declara insuficiencia cardíaca derivada de un accidente de trabajo. Sin ese documento, las grabaciones habrían bastado para condenarlos. Ahora al fin teníamos todas las piezas de un rompecabezas que dolía mirar. Exacto, murmuré con una mezcla de dolor y determinación que me ardía en la garganta. Steven guardó silencio un segundo y luego añadió: «Hay algo más que debes saber». Un escalofrío me recorrió. ¿Qué cosa? Él encendió la grabadora una vez más. Las voces de Carlos y Enrique se filtraron por los altavoces frías inhumanas. Después de cobrar el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos también de mamá, decía Carlos con una calma que me heló el alma. No podemos arriesgarnos a que sospeche o que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Enrique. Igual que con papá, pero esta vez haremos que parezca un suicidio. Una viuda deprimida. Nadie lo cuestionará. Y con eso todo será nuestro: la casa, los ahorros, el dinero del seguro. Casi 200,000. La grabación se detuvo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mis manos temblaban sin control. Mis hijos, mis propios hijos, no solo habían asesinado a su padre,
Planeaban matarme a mí también. Todo por dinero. Steven habló con voz baja, casi con compasión. Señora Vargas, sé que esto es devastador, pero tenemos suficiente evidencia para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secando mis lágrimas con la manga de mi suéter. Primero debemos ir a la policía. El sargento Moreno es un hombre recto. No está en el bolsillo de nadie. Hizo una pausa. Y segundo, tenemos que hacerlo esta misma noche. Mañana a las 10, sus hijos planean reunirse con el juez Gómez para declararla mentalmente incompetente. Lo miré incrédula. ¿Cómo sabe eso? Intercepté una llamada esta mañana. Están preparando todo. Me puse de pie con una determinación que no sentía desde hacía meses. Entonces debemos actuar antes de que ellos lo hagan. Esa misma noche Steven y yo fuimos directo a la comisaría. El aire olía a lluvia vieja y café recalentado. El sargento Moreno estaba de guardia y su expresión se endureció al ver la carpeta llena de pruebas. Grabaciones, fotografías de Carlos, comprando metanol, documentos bancarios con retiros falsificados, el expediente médico de Ernesto con signos de manipulación y las conversaciones que revelaban los planes de mis hijos. El sargento escuchó todo con el ceño fruncido, cada palabra más grave que la anterior. «Esto es monstruoso», murmuró al final. Me miró directamente a los ojos. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Una vez que los arresten, no habrá vuelta atrás». Respiré hondo. «Sargento, estos hombres asesinaron a su propio padre a sangre fría. Planeaban asesinarme también. Ya no son mis hijos, son criminales. Y deben pagar por lo que hicieron». 3 meses después el juicio comenzó. La sala estaba llena hasta el último asiento. Cámaras, reporteros curiosos. Todos querían presenciar el caso de los hijos asesinos. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones hablaban por sí solas. Los documentos, las fotos, el peritaje forense, todo coincidía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente tan firme como el acero. El fiscal me preguntó: «Señora Vargas, ¿podría describir su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo?» Respiré hondo mirando a Carlos y Enrique directamente a los ojos. Pensé que teníamos una buena relación. Los crié con amor. Me sacrifiqué por ellos. Su padre trabajó toda la vida para que nada les faltara. Jamás imaginé que ese mismo amor sería el motivo de nuestra tragedia. El jurado deliberó durante 6 horas que me parecieron 6 años. Cuando regresaron, el silencio era tan espeso que se escuchaban los relojes del pasillo. El juez se ajustó los lentes y leyó con voz solemne: «En el caso del Estado contra Carlos Vargas y Enrique Vargas por el asesinato en primer grado de Ernesto Vargas, el jurado los declara culpables. Y por conspiración para asesinar a su madre, Margarita Vargas, también los declara culpables». Carlos se desplomó en la silla. Enrique permaneció quieto con la mirada vacía, como si aún no entendiera que su mundo se acababa. El juez continuó: «Por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para quitarle la vida a su madre, los sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 30 años». Esas palabras me atravesaron como una daga, pero también como una liberación. Por fin justicia. No justicia divina. No justicia emocional. Justicia real. 2 años después mi vida volvió a la calma. Vivo en una casita pequeña rodeada de bugambilias. Convertí el viejo taller de Ernesto en un jardín. Cada domingo llevo flores a su tumba. Steven me visita a menudo.
Se ha convertido en un amigo cercano, casi en familia. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. Sonrío con tristeza. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que su padre. Los hombres que terminaron presos no eran mis hijos. Eran sombras con mi sangre pero sin mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto. Ernesto fue mi familia durante 42 años, y las personas que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me lo devolvió, pero me dio paz. En las noches tranquilas, cuando me siento en el porche con una taza de café como solíamos hacer juntos, a veces siento su presencia. El viento me acaricia el rostro y juro que puedo escucharlo decir: «Lo lograste, Margarita». 5 años después de aquel día en el cementerio, fundé la Fundación Ernesto Vargas para ayudar a víctimas de crímenes familiares. Usé el dinero del seguro para algo que él habría aprobado: dar esperanza donde antes solo había dolor. Ninguna cantidad de dinero puede devolverme a mi esposo, pero cada persona que ayudamos es una pequeña victoria contra la oscuridad que una vez me devoró. Y cuando una mujer llega a pedirme consejo, le digo lo mismo que aprendí entre lágrimas y fuego. La familia no es una excusa para el crimen. El amor verdadero tiene límites, y nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. A veces pienso que la vida no termina cuando el cuerpo envejece, sino cuando el alma deja de tener propósito. Durante mucho tiempo después del juicio, creí que ya no tenía ninguno. Me despertaba y el silencio de la casa era tan profundo que dolía. Extrañaba hasta el sonido de la llave en la puerta, las risas lejanas, incluso las discusiones tontas de familia. Creí que había perdido todo, pero con los años comprendí que lo que había perdido no era mi vida. Era la ilusión de una vida perfecta. La verdad es que en algún momento todos envejecemos y empezamos a estorbar en los planes de los demás. Los hijos crecen, la gente se va y el mundo se vuelve más rápido, más cruel. Pero lo que no debe morir nunca es la dignidad. Porque cuando uno se rinde y deja que otros decidan por ti, entonces sí, la muerte llega en vida. Yo tuve que aprenderlo de la manera más dolorosa, perdiendo al hombre que amé y descubriendo que la sangre no siempre significa amor. Hoy miro mis arrugas en el espejo y no me avergüenzo. Cada una es una historia que sobreviví. Cada surco en mi rostro es una prueba de que seguí de pie cuando todo se derrumbaba. La soledad ya no me asusta. Es mi compañera la que me recuerda que sigo viva y que todavía tengo algo que dar. He conocido a muchas mujeres mayores desde que abrí la fundación. Algunas llegan con los ojos vacíos como si el dolor les hubiera robado el alma. Pero cuando les cuento mi historia, veo un destello en su mirada como una pequeña chispa que se enciende. Y entiendo que no fui la única, que somos muchas, las que fuimos invisibles en nuestras propias casas, las que dimos demasiado hasta quedarnos vacías. A ellas les digo siempre lo mismo. No es tarde para recuperar tu voz. No es tarde para levantar la cabeza y decir basta. El amor no justifica el abuso, ni el silencio, ni la humillación. El amor verdadero nunca te destruye. Y si un día la vida te arranca todo, aún puedes volver a empezar, aunque sea desde un jardín lleno de flores y recuerdos, aunque tus manos tiemblen y tu corazón esté cansado. Ernesto me enseñó que amar no es poseer, sino cuidar. Y ahora entiendo que cuidarme a mí misma es la última forma de honrarlo. Por eso cada mañana cuando riego las plantas, le hablo como si todavía estuviera aquí. Le cuento sobre las mujeres que ayudamos, sobre las risas que vuelven a llenar mi patio. Y en el murmullo del viento,
Siento que me responde. Dicen que la justicia no devuelve lo perdido. Y es cierto. Pero también limpia el alma. La justicia me devolvió algo que creí imposible: la paz. Esa paz que llega cuando miras atrás y a pesar de todo puedes decir: sobreviví con la frente en alto. A quienes me escuchan, a las mujeres y hombres que ya peinan canas, quiero decirles algo. No permitan que nadie les haga sentir que su tiempo terminó. No son una carga, no son un estorbo. Son la raíz que sostiene la historia de una familia, la voz que merece respeto, la memoria viva de un país que olvida rápido. Y aunque el cuerpo se canse, el alma sigue siendo capaz de luchar. Yo creí que mi historia acababa en una tumba, pero en realidad ahí fue donde comenzó mi segunda vida. Una vida hecha de verdad, de justicia y de flores que crecen donde antes solo hubo dolor. Porque a veces el último acto de amor es aprender a vivir por ti misma. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has llegado hasta el final. ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte después de perderlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte.